Ahora permítanme poner sobre la mesa mi presentación del día de hoy. Hoy día vamos a ver el análisis de conflictos, desde uno de los enfoques de análisis, que es el análisis de actores. Cuando nosotros llegamos a un conflicto, por lo general vemos grupos organizados, segmentos organizados, pero para poder atender a la solución, tenemos que tratar de ver a estos actores dentro de cierta coordinación que nos sea útil, que sea práctica para operarlo. En la sociedad se dice que hay algo que se llaman instituciones. La institución es la forma en la que nos desarrollamos y organizamos como personas. Por ejemplo, una misma persona está en una institución que se llama familia, donde hay papá, mamá, hijitos, pero también puedes estar en otras instituciones. Cada forma de organización es una institución. Algunas toman la forma de empresas o la forma de organismos públicos, pero no todas lo conforman así. Entonces, en el mercado hay compradores y vendedores. Pero claro, no solo hay compradores y vendedores, porque cuando llegamos a un mercado a comprar verduras o frutas, no es simplemente un tema de compradores y vendedores. Así como hay vendedores, para ellos hay abastecedores, repositores, transportistas, y apalancadores, una serie de operadores que permiten que la verdura llegue a donde uno. Y el comprador no es siempre el mismo comprador, existen compradores individuales, existen incorporadores corporativos, empresas compradoras, instituciones especializadas en logística, proveedores, etcétera. Toda forma en la cual organizamos a las personas alrededor de una actividad da lugar a roles. Claro, un rol es eso que cumplimos en algún momento. Entonces, si bien es cierto que vemos una sola institución, a veces hay más de una institución. La vida, el rol de mamá, por ejemplo, es un rol que ha ido variando, se ha ido modificando y mejorando con el tiempo. Pero en el cuidado de los hijos puede haber más de un rol, ¿no? El rol de la mamá, el rol de la amiga, el rol de la tía, el rol de los hermanos, las hermanas, el papá, etcétera. Alrededor de cada una de estas actividades asumimos roles, pero en el conflicto también notamos roles. Normalmente la gente supone que llegas a un conflicto y están los conflictuados y los reclamados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tienes a la población conflictuada y a la mina a la cual le reclaman. Y dice, bueno, llega el Estado y son los solucionadores del conflicto. Pero eso nunca pasa, eso no es cierto, eso no va a suceder. Por lo general, esa es una cosa poco clara. Entonces, busquemos una forma clara de organizar a los actores en un conflicto. Y vamos a darnos cuenta que existen, al margen de otros actores, los gestores del conflicto y los solucionadores del conflicto. Los gestores del conflicto por lo general están acompañados de algo que dicen más, toda una discusión medio literaria, si la masa es amorfa, si tiene decisión propia, pero al margen si lo tiene o no de esa forma de verlo, lo cierto es que la gente no acompaña porque sí a los otros. Y no me refiero al acompañar en las calles, sino acompañar en la idea, en la decisión. Cuando se produce un conflicto, la gente acompaña a los líderes por algo, por lo general por convicción. No digo que siempre es así, pero por lo general es por convicción. Entonces, claro, ustedes dicen, hoy ha habido un paro de transportistas, y ya, entonces a los transportistas que participan de ese paro, choferes, cargadores, propietarios de vehículos, etcétera, están convencidos que los líderes tienen una idea inteligente y hay que acompañarlo. Igual, por ejemplo, ustedes dicen, oye, pero tenemos un paro de los productores agrarios, de los productores de lácteos, y pues la masa que los acompaña tiene una razón de ser. Pero dentro de los gestores también hay muchos gestores. Y dentro de los solucionadores también hay muchos solucionadores posibles. Y hay que aprender a reconocerlos. A veces, la propia empresa reclamada termina siendo la que colabora en la gestión del conflicto y la que lo causa. Ustedes deben recordar cuando sucedió lo de Tía María, que cuando se develó el hecho que estaba corriendo dinero bajo la mesa de una extorsión a la mina, había mucha gente comprometida en ese hecho y no quedaba claro quién era quién. Autoridades, alcaldes y otros estaban comprometidos en el tema de las lentejas. Entonces, claro, todo el que promueve el conflicto es parte de los gestores del conflicto, para bien o para mal. Y todos los que se organizan para solucionarlo son los solucionadores. Ahora veamos, cuando el Estado llega a un lugar hay que preguntarnos quién tiene capacidad de resolver un conflicto. No todos lo tienen, no todos lo tienen. Yo les he mostrado más de una vez mi preocupación porque ciertas instituciones asuman la solución del conflicto sin que tengan
la capacidad para solucionarlo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hay tres variables para definir el rol que uno puede tener para la solución de un conflicto. La primera es si tú eres competente para solucionar el conflicto. Por ejemplo, en un conflicto minero, por lo general hay temas de minería y temas de agua. Eso quiere decir que los competentes son realmente minería y agricultura. En un conflicto ambiental, por ejemplo, como puede ser la contaminación que se produjo acá en Ventanilla, que es energía y minas y es el Ministerio del Ambiente. Esos son los competentes, los que tienen capacidad de solucionar o atender el problema, los que están relacionados con la demanda en concreto. El otro aspecto es si tienes presencia en la zona. No todas las instituciones públicas o privadas tienen presencia en un lugar. Y el tener presencia es importante porque tienes amigos, tienes ascendencia, tienes gente que te va a informar, gente que te va a orientar y comprendes la realidad de la zona y tienes incluso amistad con los líderes, pero puede ser que no tengas presencia. Y el otro es tener capacidad de manejo de conflictos, o sea, conocer el manejo de conflictos. Entonces, claro, por ejemplo, uno ve el conflicto de Quillabamba que se produjo hace algunos años, y el tema detrás era el tema del café y el tema de la coca y el tema de la producción local de frutícola de Quillabamba. Pero, claro, dentro del grupo de conflicto, ese estaba liderado por gente del sindicato obrero de la municipalidad de Quillabamba, si mal no recuerdo. Sin embargo, si miras quiénes eran los solucionadores, tú te pones a pensar y dices, ¿quién era competente para atender al problema de la situación del café, el cacao y otras producciones en la zona? El Ministerio de Agricultura. Para el tema de la coca, ENAC. ¿Quiénes tenían presencia en la zona, o sea, física del Estado? La tenía el Ministerio de Agricultura y la tenía ENACO, y el resto era salud y educación a nivel de gobiernos regionales. ¿Quiénes tenían capacidad de manejo de conflictos? O sea, experiencia, conocimiento y preparación? En ese caso lo tenía el Ministerio de Agricultura. Entonces, claro, el llamado líder era el Ministerio de Agricultura. No siempre es así. Si ustedes, por ejemplo, miran lo que ha pasado acá en Ventanilla, entre la Oficina de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente tendrían que estar los que lideran en la negociación y el manejo de ese conflicto. Pero ¿y qué hacen los demás? ¿Qué roles cumplen los demás? Yo les propongo estos tres conjuntos para entender el rol que cada actor cumple. Un actor que solo tiene competencia, por ejemplo, vamos a suponer que se ha solicitado dentro de la mesa de diálogo que se hagan plantas de tratamiento de agua. Entonces el Ministerio de Vivienda tendría competencia para resolver ese problema, pero no por eso tendría personal en la zona. Eso es lo que pasó en el río Pastaza. En el río Pastaza, en el Morona, en el Corriente, para el caso de 4 cuencas y luego 5 cuencas, se pedían plantas de tratamiento de agua y claro, el Ministerio de Vivienda asumía la condición de gestor, pero no tenía más capacidad que esa. Otra situación es que solo tengas presencia en la zona. Como tienes presencia en la zona, puedes sensibilizar a la gente. Entras a algunas zonas del país y te encuentras que existen profesores y que todo el mundo lo conoce. La profesora del colegio, el profesor del colegio de la zona que atiende a varios grados a la vez. Esa persona conocida tiene capacidad de sensibilizar, ¿no? Entonces, de pronto, estás en la cuenca del río Cayali, estás en la cuenca del Amazonas Cabino Caballo Cocha. El personal del sistema de salud y el personal de educación tiene capacidad de hablar con la gente y que lo entiendan, puede sensibilizar. Y claro, están los que solo manejan conflictos, no tienen ni presencia ni capacidad, esos terminan siendo asesores. Pero en el medio hay actores que necesitamos siempre. Por ejemplo, ustedes ven que he puesto negociadores técnicos, aquellos que conocen de conflictos y gestores, y ha visto mediación técnica. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿A qué me refiero exactamente? Cuando ustedes entran a un conflicto, a veces se dan cuenta que las ideas planteadas no están maduras. Se plantean cosas que a veces no son viables, o que no han sido evaluadas en su habilidad, o que no han buscado la mejor solución. La gente te dice, oye, yo quisiera que hubiera electricidad 24 horas al día, ya, y que me ponga un generador, pero no siempre está a disposición la posibilidad de hacerlo. La gente dice, que me ponga una pantalla fotovoltaica. Ah, ya, sí, pues, pero no siempre eso es posible. Una cantidad de generación significativa de pantallas fotovoltaicas implica una cantidad de hectáreas de terreno que hay que cortar para poder poner una pantalla. Y no en todo lugar existe la misma capacidad de recepción de energía solar. Lo mismo nos va a pasar si es un canal de riego, si es un puesto, centro de salud. Entonces hay que ver la viabilidad. Entonces, claro, el que tiene presencia en la zona y tiene competencia, puede mandar a sus técnicos
a conversar con la población para mejorar la idea. Y ahí hace lo que yo llamo mediación técnica. O sea, le dice a la gente, oye, ¿por qué no te ayudo a mejorar esto? ¿No? En cambio, aquellos que saben manejo de conflicto y tienen competencia, pero no están en la zona, no tienen la amistad, no tienen el feeling, o sea, no tienen la llegada personal que tiene el otro, pero sí pueden ponerse frente, no juntos, pero frente, y entrar a la negociación sobre temas técnicos, ¿no? Discutir en temas de temas técnicos. Aquí vale la pena hacer una aclaración. Todo proceso de diálogo requiere actos preparatorios. Si uno agarra y dice, solo en la mesa, mira, solo en la mesa es una situación bastante tensa y lejana. Siempre es necesario sentarse. Yo me acuerdo en la cuenca del Pastaza, los técnicos enviados de diferentes áreas del Ministerio de Agricultura se sentaron con los líderes. Y estos líderes al final les confesaron que más que puestos de salud o otras cosas, querían algo que comer. Querían vaca, chancho, pato, pollitos. Entonces, claro, dada la amistad que tenían y que tenían presencia en la zona, podían hacer gestión y sensibilizar, hacer una mediación técnica. Y lograr llegar a la conclusión que con chanchos, patos, pollitos y vacas podían levantar el conflicto de ciertas zonas. Entonces, ese es un rol muy importante. Ahora, claro, aquellos que solo tienen experiencia en manejo de conflictos y presencia en la zona, pero no tienen competencia, no tienen nada que negociar ni nada que discutir técnicamente. Lo más que pueden ayudar es a conciliar posiciones. ¿Qué es conciliar una posición? Es cuando le dices al otro, oye, dame una mano, ayúdame, necesito llegar a este señor Juan Pérez o a este dirigente fulano de tal, y me gustaría que aproximes la idea, que me lo sientes, que le digas que podemos hablar con él. Tú tienes la amistad, tienes la presencia, estás aquí, ayúdame. Entonces, los roles de los actores de la solución del conflicto se clasifican así como lo acaban de ver. Uno agarra y dice, ¿quién debe liderar? Fulano, muy bien. ¿Quién puede a la gente por amistad conversarle de que la solución puede ser otra? ¿Quién puede sentarse en la mesa frente a ellos y negociar una solución? ¿Quién puede ayudarme a que el que se ha parado de la mesa venga y me busca? ¿Quién puede convencerlo de que las cosas pueden ser mejores? ¿Quiénes pueden gestionar los proyectos y quiénes me pueden asesorar en cómo manejar esto? Ahí se definen los roles de los solucionadores de conflicto. Ahora viene el otro tema. El otro tema es, bueno, ¿y cuál es el mapa de los actores? Hay dos formas de ver un mapa de actores. Uno es por las jerarquías. Conste, el otro día me preguntaba alguien, y fue una pregunta muy acertada, ¿por qué estas cosas no tienen rayas conectoras? Vamos a suponer los comités de vaso de leche de Lima. Los comités de vaso de leche de Lima pueden alinearse con un alcalde tanto de centro poblado, distrital o provincial en el marco de un conflicto. ¿Pero él tiene autoridad sobre ellos? No. Solo tiene una preeminencia de poder, pero no tiene autoridad sobre ellos. Por ejemplo, una comunidad nativa en el interior del país puede reconocer que AIDC o CONAPA o ORPI o OMPUAPA o el que sea tiene autoridad importante como los nativos, pero no necesariamente tiene autoridad sobre ellos. No es que porque yo me pongo de acuerdo con AIDC o con ORPI o con OMPUAPA, una base de ellos va a hacer caso 100%. No es así, porque no existe mando ahí. Pero sí existe un nivel de autoridad. Y cuando uno analiza un conflicto, uno se pregunta cuál es el nivel de autoridad de todos y lo pone en un mapa jerárquico, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros veíamos el conflicto de Chalhuahuacho, era claro que había dos grandes fuerzas en la jerarquía superior. La Federación de Comunidades Campesinas de Chalhuahuacho y el alcalde de Chalhuahuacho. Me acuerdo, en aquella época ellos tenían la preeminencia, ¿no? Entonces, pero claro, debajo de ellos estaban los presidentes de las comunidades, en el caso de las comunidades campesinas, ¿no? Pero en el caso del alcalde, había organizaciones barriales, sobre todo comerciantes que brindaban servicios a la empresa minera, ¿no? Los que vendían comida, los que tenían hoteles, los que daban una serie de servicios, transporte, etcétera. Entonces, estaban agrupados con ellos, bajo ellos relativamente, pero no necesariamente era que les obedecían, ¿no? Lo mismo uno va a encontrar en todas partes del Perú. Cualquier conflicto va a tener esa forma.
Entonces, en el mapa de actores uno dice, bueno, ¿cuál es la jerarquía de los actores con los que estoy tratando? Porque también los actores se resienten, ¿no? Usted agarra y saca de la mesa al presidente de las federaciones, pero deja al presidente de cada comunidad, y puede que el presidente de las federaciones se moleste y mueva a algunas comunidades en contra de uno. Y lo mismo va a pasar en todos los tipos de conflictos, sea un conflicto barrial o distrital o lo que fuera. Hay que ver cuál es la jerarquía de los actores con los que uno trata, cómo es que la gente los considera uno con otro, ¿no? ¿Qué peso les dan? Eso es inevitable. Ahora, otra forma de hacer el mapa de actores es el mapa de actores basado en la relación entre los actores, entre quién es quién de los actores. Cuando uno ve a los líderes principales, debe haber alguna razón por la que el líder trabaja con otro líder, o por la que otros líderes lo siguen. Debe haber algún tipo de vínculo. Entonces, ahí, mientras que este es el mapa jerárquico, hay una cosa que se llama sociometría. La sociometría es cuando uno trata de averiguar cuál es el motivo de la relación entre las personas. De repente, por ejemplo, ustedes me preguntan por Juan y yo le digo, mira, yo a Juan lo conozco, pero no es mi amigo directo, sino es mi amigo a través de María, ¿no? Entonces yo lo conozco a través de, o hablo con él a través de, no es directamente mi amigo, ¿no? O no es directamente alguien con el que yo trabajo. Entonces necesito llamar a alguien para hablar con él. Igual pasa con los dirigentes. Uno los ve juntos y dice, sí, pero en realidad no somos muy amigos. A nosotros nos une fulano de tal. Entonces, ahí hablamos del mapa sociométrico. Claro, entonces uno dice, este líder principal, este líder uno puede ser que sea amigo de otro líder. Son amigos, son patas, tienen una relación muy buena. La otra que puede ser un aliado coyuntural. Yo me he aliado con él, pero en realidad no es que lo lleve bien, más aún, hasta me cae mal. Pero es un aliado, puede ser un familiar, puede ser un vecino, ¿no? Alguien que conoce por allí. Entonces, ¿esto por qué sirve? Sirve para saber cuál es el motivo de la relación entre personas. Motivo que uno debe aprender a respetar, ¿no? Por ejemplo, hay personas que pueden ser del mismo partido político, y hay personas que pueden ser de partidos políticos contrarios, están trabajando juntos, pero no son del mismo partido político. Eso se da en todo el país. No va a un lugar y los ve trabajando juntos y piensa que son ideológicamente parecidos o que en realidad son amigos, cuando probablemente esto solamente responde a una coyuntura, a una situación en particular. Y hay que comprender eso y respetar esa situación. Cuando uno hace el mapa sociométrico, uno lo que está preguntando a la persona es, ¿de quién, con quién es más cercano esta persona? Con tal, ¿por qué es cercano? Porque trabajaron juntos, porque son vecinos, porque son familiares, porque son amigos, solo es su aliado, se llevan bien, se llevan mal. Y es que a veces uno cree que habla con una persona y con esta persona, con este líder, ya resolvió con todos los líderes, y a veces no es cierto. A veces ese líder no tiene la llegada a todos. Y uno está acordando con alguien que no resuelve el problema. Por eso a veces en algunas mesas de diálogo, procesos de diálogo, se llama a varios líderes, porque uno dice, bueno, existen varios líderes con llegada a las personas, y de repente si yo hablo solo con uno y lo convenzo, no por eso he convencido al resto, porque él no tiene esa capacidad de convencer a los demás. Y no solo estoy perdiendo el tiempo, sino que de repente estoy pasando por alto las preocupaciones de otros grupos a los cuales yo debería estar considerando. Entonces, reconocer la jerarquía y reconocer la sociometría entre los actores es muy importante para poder definir cómo está organizado el conflicto y cómo debo hablar con la gente. Yo les comento, por ejemplo, una experiencia bonita, ¿no? En el caso del Pastaza, uno veía diferentes líderes de diferentes etnias. Fundamentalmente eran dos, ¿no? Tipos quechuas y miembros de la etnia jíbaro, ¿no? Pero hay algo interesante. Los quechuas son exogámicos. ¿Qué significa que son exogámicos? Tratan de unirse a los demás grupos. Es decir, intercambian hijos e hijas con los vecinos para evitar la endogamia, pero también para expandirse. Son mucho más proclives a aceptar criollos dentro de sus grupos. Entonces son grupos expansivos. Los quechuas se expanden en los ríos.
en el Pastaza, en el Moronas, en el Corrientes, se expande. No es igual que los Urarinas, no es igual que los Jíbaros u otros grupos. Entonces, ¿qué sucede? Donde veas líderes quechua, es muy probable que ellos tengan ascendencia con todos, porque se han vuelto familiares de todos los demás y se han vuelto el núcleo de la relación. El líder trata de haber intercambiado sus hijas, sobrinas, con otros líderes, con otras comunidades o aldeas, de tal manera que la presencia de un quechua, por lo general, nos revela la presencia de alguien que va a tener liderazgo y va a estar al medio. Pero es un tema muy antropológico, ¿no? Lo mismo sirve en otros análisis de grupos etnolingüísticos, donde podemos encontrar familiaridad o amistad, ¿no? ¿No? Por ejemplo, la comunidad de Maranquiari, que se encuentra en Selva Central, ha tenido siempre la costumbre de capacitar a otros grupos achámencas sobre cómo preparar biol, cómo hacer eh, fertilizantes, cómo desarrollar pesticidas sintéticos, cómo mejorar el cultivo, sobre todo de los cítricos. Pero al mismo tiempo esta comunidad le compra los cítricos a comunidades vecinas y sus miembros tienen puestos en el mercado de frutas. Entonces uno puede suponer alguna articulación entre ellos y sus vecinos. Esa articulación es muy importante para comprenderlo y para comprender qué rol cumplen en un conflicto y con quién se puede conversar con ellos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno llega a Selva Central, hay zonas donde están situados los comerciantes que tienen cierta ascendencia sobre los demás. Saberlo y saber su relación o su vínculo con los otros nos ayuda a comprender quiénes tienen mayor liderazgo o llegada y con quienes al haber conversado podemos haber convencido más allá que ellos a otros que los acompañan. Por eso es importante el mapa de los actores, tanto el de autoridad como el sociométrico. Ahora, cuando nosotros entramos en un conflicto, tenemos que evaluar qué capacidad real tenemos. O sea, podemos dirigir la solución de un conflicto, podemos participar en la solución, podemos proponer estrategias, podemos solucionarlo. Y eso nos lleva a preguntarnos algunas cosas, ¿no? Cuando uno llega a un lugar de conflictos, ¿tienes gente que conozca a los líderes, que se haya ganado su amistad? ¿Tienes gente que conozca la realidad de la zona, que te pueda decir que sabe lo que está pasando? ¿Tienes gente que tenga la confianza de los pobladores o no la tiene? Y eso es sumamente importante. A veces nos olvidamos que en procesos como la mesa de concertación, por ejemplo, una de las cualidades que había en los coordinadores era esa: conocer la situación y conocer a la gente y tener su amistad. De otra manera es muy difícil negociar o es muy difícil llegar a acuerdos. Y eso es lo que hace que muchas veces no podamos sentarnos en una mesa y llegar a ninguna parte, porque no los conocemos, no son nuestros amigos, no tenemos la confianza. Por eso estos 4 puntos que les he puesto son muy importantes. Podemos dirigir la solución, podemos participar en la solución, podemos proponer una estrategia, podemos proponer soluciones. Claro, y eso parte de una escalera. Estamos informados, o sea, quiénes son los líderes, cómo está organizado el conflicto, cuáles son sus problemas. Podemos proponer una estrategia, conocemos a los líderes de la población, tenemos acceso a las personas influyentes para preguntar lo que piensan y proponer una estrategia. O un paso más arriba, podemos participar de la solución. Nuestra organización trabaja directamente con las personas y sus líderes, tenemos presencia, estamos ahí, hemos estado dentro de ellos. O más aún, tenemos ascendencia entre la población, estamos conduciendo un proceso de desarrollo tal así que podríamos asumir el liderazgo de la solución de conflicto. Eso es muy importante para poder determinar qué rol podemos cumplir. El problema de asumir la solución del conflicto sin tener las capacidades suficientes es que tarde o temprano vamos a dar al traste con algún problema. Si uno no tiene la confianza de los líderes,
si uno no conoce a la gente, si no tiene llegada de amigos y conocidos y no conoce la realidad del lugar, lo más probable es que terminemos hablando con una nata de personas que no nos va a dar mayor acceso y no tengamos información, no lleguemos a la gente. Y de esa manera simplemente nuestro proceso de diálogo se van a frustrar. Van a haber muchas veces que llegan autoridades desde Lima y terminan frustrados, porque claro, los operadores con los que cuentan en el lugar no llegan a los líderes. Y al no llegar a los líderes, simplemente no pueden conseguir nada. Ahora quería agradecerles e invitarlos a hacer sus preguntas y a participar en un debate sobre lo que acabamos de plantear. Este es un tema mucho más complejo e interesante y me gustaría muchísimo que intercambiáramos preguntas y respuestas y pudiéramos ver casos concretos que ustedes puedan presentarnos. Y con esos casos, plantear cómo se analiza y cómo se hace el mapa de esa situación. Así que, por favor, los invito a preguntar y, y a presentar también sus dudas si acaso las tienen. Gracias. Acá hay alguien que ha preguntado, dice, pero esto demanda tener un buen tiempo radicando en el lugar, ha dicho. Eso dice Walter Chirinos, ¿no? ¿Me permites, Dante? Voy a responderle a Walter. Adelante, adelante, estimado Mira, Andrés. me parece muy interesante la pregunta, pero esto demanda tener un buen tiempo radicando en el lugar. Pero por supuesto que demanda tener un buen tiempo radicando en el lugar. Miren, a ver, ¿qué pasa si usted no tiene presencia en la zona y no radica o no está allí? Que no tiene información, que no tiene la confianza con los líderes, que no tiene a quién llamar para que lo siente como un líder, que no tiene cómo hacer conversaciones previas con la gente o cómo lograr que alguien que no sea usted converse. Radicar en el lugar es una necesidad, pero el Estado peruano radica en muchos lugares hace muchísimo tiempo. Usted ve personal de agricultura, de la gestión del agua, de salud y de educación en todas las regiones del país, en todas partes. No hay una zona del país donde ustedes me puedan decir, una zona ni rural ni urbana, donde no hay operadores del Estado peruano. Los hay. Entonces, lo que hay que hacer es convocarlos a ellos. Y esos son los que tienen que tener mucho tiempo radicando en el lugar, pero por supuesto que tienen que tener mucho tiempo. Y tienen que ser los apropiados. Si ustedes van a cualquier zona del Perú, van a encontrar un operador público. Y si no, van a encontrar pues un cura, van a encontrar una ONG, van a encontrar una institución que trabaja en la zona y que se ha ganado la confianza. Es en esas organizaciones en las que uno se asienta para una verdadera solución de conflicto. A ver, ¿qué más preguntas tenemos, por favor? A ver, tú dirás antes, ¿tenemos otros pedidos de pregunta? Aún no han considerado algunas otras preguntas, estimado. Bueno, los invito a hacer sus preguntas o sus consultas, por favor. De paso, saludarlos. Acá está la Municipalidad Provincial del Callao. Interesante, ¿no? Jenny Guamán de la Municipalidad Provincial del Callao. Está la provincia de Huancayo. Está el distrito de Samanco, la Municipalidad Distrital de San Luis de Chuaro, acá en Selva Central. Está la Municipalidad de Mi Perú, acá de nuevo el Callao, ¿no? Ventanilla, Mi Perú. Independencia Huaraz Ancas, a ver, el Callejón de Huaylas. Andrés, Está la provincia de Maynas, Iquitos. ¿Sí? Andrés, tenemos otra pregunta. ¿Cómo gestionar un Sí. conflicto a escalada a nivel socioambiental? Ya, un conflicto de escalada. A ver, para empezar, recordemos lo que era una escalada de conflicto. Una escalada de conflicto es cuando te has ido por el camino de la violencia. Se te ha ido la mano y la violencia te ha ganado. Los operadores han crecido. Acá hay que decir algo. Este evento no es para solucionadores de conflictos, sino para gente que vive en un espacio conflictivo. Pero la pregunta que se está haciendo es sobre solución de conflictos. Entonces, acá viene el tema más importante, que es un conflicto ya escalado no se puede manejar frontalmente. Frontalmente lo único que vas a poder hacer es represión. Lo que se maneja son en diálogos preparatorios, en trabajos laterales. ¿Qué significa un trabajo preparatorio, un diálogo lateral? Es el trabajo donde tú utilizas a tus operadores en la zona.
la gente que tiene llegada para conversar. En muchos casos, cuando se ha detenido un conflicto en escalada, se ha logrado porque había gente en la zona, gente de la iglesia, gente del Ministerio de Agricultura, gente del mismo Ministerio de Salud o de la Dirección de Educación, personas que estaban presentes y que además apoyaban en la solución del conflicto, o líderes relevantes que podían llegar a la población. Esos son las personas que te ayudan a ti a enfriar un conflicto cuando este conflicto ya calentó, porque son la gente que tiene amistad, que tiene ascendencia. La próxima semana vamos a ver el tema de los conflictos desde el punto de vista del mapa de poder. Y ahí vamos a notar que existe conflictos donde el mapa de poder es lo que hace difícil solucionar el conflicto. Pero si la cosa es relativamente sana y hay una democracia interna, son los operadores los que permiten solucionar. Para decirlo en concreto, lo que se le pide a los operadores locales, a la gente que está en el lugar, es que converse con los líderes y busque una conversación fuera de mesa para enfriar la cosa. Y siempre hay la posibilidad que esto suceda, salvo por torpeza. Ahora, hay alguien que dice acá minería ilegal. Bueno, habría que ver cuál es la pregunta, ¿no? Otra persona, Malú Lazo, nos dice, también es importante conocer la lengua, costumbres, forma de pensar según su cultura. Por ejemplo, las comunidades nativas machiengas, la solución de conflictos, parte de su ideología y de su cultura. Bueno, claro, hay que conocer su cultura, obviamente, ¿no? Es un elemento necesario, pero si trabajas en la zona, si vives en la zona, si operas en la zona, obvio estás familiarizado con su cultura, ¿no? Luego dice, Paulo Alejandro Yontón dice, más que una pregunta o un comentario, hay que tener en consideración las autoridades locales que hay una disposición para la labor local, como es el caso de los tenientes gobernadores, presidentes de rondas campesinas, delegados de caseríos, presidentes de JAS, así como de JAL, subprefectos, etcétera. Ellos son buenos, principales aliados siempre y cuando sepan llegar a ellos. Así es. Eso es totalmente cierto, el comentario de Paul es correcto. Si uno va a manejar conflictos y no puede llegar al operador, eso es muy difícil, porque por lo general son estos operadores los que notician los problemas reales, ¿no? Yo de experiencia sé cuando he entrado a negociar a muchas zonas del país que decían, sí, es que acá tenemos que poner agua potable y todo, y se discutía eso en la mesa, pero no faltaba un operador justamente local que a uno le decía, mire, pero el problema no es ese, el problema es que los perímetros urbanos no están incluidos en los planes de ampliación urbana porque no están titulados, y no están titulados porque en principio no se han titulado desde la Dirección Regional Agraria ni tampoco por COFOPRI, y son terrenos rurales que no tienen un propietario claro y que han sido luego invadidos o ocupados por la población y están en litigio entre quien lo ocupaba como posicionario agrícola y la población, y hoy en día no podemos desarrollar un sistema de agua potable en ellos. Y pues, claro, uno tiene que desenredar los problemas sobre la titulación, la posesión, el derecho de tierra, para poder facilitar los procesos de diálogo al respecto de estos temas. Pero quien nos informa, sí, pues, los delegados de la JAS, los subprefectos, son los que nos dicen de ese y de 50.000 problemas más. Muy bien, ¿qué otro comentario? Acá Miriam Cecilia Torres nos dice minería ilegal, pero ¿qué es lo que quiere Miriam ver del tema de minería ilegal? ¿Qué es lo que le llama la atención? Sería bueno que nos amplíe su comentario, Miriam. Y Malú Lazo, sería bueno que nos cuente cuál es su experiencia con los machiguengas. De repente tiene alguna curiosidad de contarnos con los machiguengas. Andrés, complementando la pregunta, también nos escriben a decirnos qué habilidades debe tener un mediador Ya, en un conflicto, obviamente, ¿no? ya. Interesante pregunta. Aquí hay que hacer dos interpretaciones, una de la que yo les he puesto y otra que es mucho más amplia. Yo les recomiendo a futuro revisar el concepto de las otras formas de resolución del conflicto, que es un concepto que se está desarrollando ya en el Perú, pero que ha crecido mucho más en Argentina, Brasil, Chile y el resto del mundo,
que son las formas electrónicas de solución de conflictos, donde el mediador amplía sus conceptos, ¿no? Pero en el caso de un conflicto, ¿qué cosa es lo que está haciendo un mediador en un conflicto? ¿Qué es lo que está logrando? Está logrando acercar las posiciones de dos. Y para eso ayuda mucho la mediación técnica, es decir, alguien que sepa de las cosas. A mí, por ejemplo, en mi experiencia en el sector agrario, me era muy común que la gente agarrara y dijera, sí, mira, yo quiero que me mejoren los cafetos, quiero que me atiendan la solución de la roya, pero claro, o que me resuelvan el problema con el cacao. Pero eso es muy general. Si uno tenía operadores en la zona, y esto era, por ejemplo, San Martín de Pangoa, era lógico que ya el técnico agrario, el especialista, el agrónomo en zona, le dijera a los dirigentes, pero hay que perfeccionar esta idea. Hablar del cacao simplemente es muy general. El problema de Pangoa, por lo general, es la greda que al secarse, en la época que no hay lluvia, le aprieta la raíz a la planta y la mata. Entonces, claro, el tema es que hay que crear sistema de riego permanente y afianzar hídricamente la cuenca en Pangoa. En cambio, cuando alguien hablaba del café en Quillabamba, decían, sí, pues, pero el problema del café pasa por varias cosas y había el mediador, era el que acercaba las posiciones entre la mesa de diálogo que teníamos en Quillabamba y los operadores de café, explicándole que un café de mucha altura ya, o sea, de 6 metros de altura, no de altura de 100, sino un árbol ya abandonado y sin poda, era un árbol improductivo, que había que cortar y reemplazar, que la tecnología que utilizaban de menos de 800 plantas por hectárea a la sombra ya era una tecnología obsoleta, que tenían que aspirar a variedades más comerciales, que tenían que cambiar la forma en la que estaban gestionando el proceso y tenían que renovar sus cooperativas. Pero eso no es algo que se puede decir de frente en la mesa, porque eso es una conversación de horas o minutos. En cambio, un mediador es alguien que va trabajando con la gente, se sienta en mesa técnica especializada o va y lo visita en su chacra y le dice, mira, esto se puede arreglar así. Y en largas conversaciones lo va convenciendo. Y eso es lo mismo para todo. Es como, por ejemplo, cuando ustedes revisan algunas zonas en el sur del país, se van a dar cuenta de la cantidad de problemas de parasitosis y otras enfermedades que producen EDAS en los niños, en las zonas de pastoreo del corredor minero y todo el sur. Y la gente tarda en comprender la importancia de los estabulados, que permiten que el niño tenga agua segura en lugar de estar caminando los campos, y que hace que la cosecha de la alfalfa o de otra pastura se recoja y se guarde en un granero. Pero ese es un proceso que no va con la cultura de la gente y tarda tiempo enseñarlo. El desarrollo de las variedades dormantes en Puno, el corte y estabulado del ganado ha sido motivo de larga conversación. Y el mediador es ese actor técnico que puede irte a buscar todos los días y explicarte, llevarte al lugar, decirte, esto puede ser mejor para ti, mejor para tus hijos, mejor para tu ganado, aumenta tu productividad, te hace más segura la vida, pero a la vez te reduce los costos y te hace ganar más. Pero esa es la labor del mediador. El mediador está para acercar posiciones. El ministerio agarra, te saca un spot, te explica una serie de cosas y eso muchas veces entra por una oreja y sale por la otra. Pero en cambio, el mediador, que es un operador local, que vive ahí, explicándote el lavado de manos, el manejo estabulado, la crianza del niño, cómo debes tratar al animal, cómo la participación del niño en las labores pecuarias no debe afectar su educación ni su sanidad. Ese tipo de procesos requieren un trabajo mucho más largo, mucho más esfuerzo. Y las mesas de diálogo sirven para eso, no solamente para sentarse en una mesa durante 2 días a discutir. Por eso la importancia de los mediadores. Y cuando uno maneja conflictos, necesitan mediadores de ese tipo. Gente que vaya a las comunidades y fuera de la mesa de diálogo les explique. Lo que están pidiendo puede ser mejor si es que aplicamos estas ideas. Sensibilice a la gente, las haga pensar las cosas y haga que las ideas que los funcionarios llevamos se acerquen también a las ideas que la población lleva consigo. ¿Qué más tenemos? Acá Miriam Cecilia Torre dice, hay acciones que han desarrollado las autoridades locales, dice que está comenzando la delincuencia, que será fomentando, será. Hay, hay la instalación de ciudadelas. Ya, supongo que este es un comentario relativo al incremento de la delincuencia en el Perú.
Bueno, el tema de la delincuencia en el Perú no es necesariamente un tema de manejo de conflictos, ¿no? Es un tema mucho más complejo que yo creo que podría dar para otras discusiones, es un tema sobre el que yo también he estado escribiendo en los últimos meses, pero no es un tema de manejo de conflictos, es mucho más complicado y requeriría hacer algunas introducciones para explicarles lo que es la delincuencia y por qué crece, ¿no? Luis Ceballos nos dice, no basta conocer el lugar, sino desarrollar habilidades para compenetrarse rápidamente en sus costumbres y forma de vida. Recuerdo un caso, la gente de desarrollo social y conflictos sociales de una gran minera no recibió un plato de comida preparado en base de chuña. Ello obligó a los altos directivos a disponer su cambio. Bueno, en cualquier lugar del mundo, sea aquí o en la China, despreciar la comida es un insulto. Y quien no lo sabe, peca de ignorancia y ya no cualquiera, sino una mala formación en casa, ¿no? Cuando vas a casa de un amigo o un vecino y te ponen una mandarina, un pan o una comida, la persona espera que lo halagues y te lo comas. Y claro, hacer ese berrinche cuando ya eres un adulto, me parece que ya no es un tema solo de manejo de conflicto, ya es un tema de falta de madurez personal, ¿no? O sea, quienes hemos crecido, aunque sea un poquito, sabemos que no se puede despreciar a la gente lo que ofrece. ¿La gente es sensible? Sí es sensible. Sobre todo en ciertas situaciones es sensible, ¿no? O sea, las situaciones hay que tomarlas en consideración. No sé si sería un vaso de plato preparado en base a chuño, ¿no? En algunas zonas del país, para quienes no lo conocen, existe el tocosh, un pariente del chuño, no es exactamente chuño el tocosh, es un fermento de olor fuerte y a veces pestoso, que no a todo el mundo le gusta. Pero, claro, incluso uno también puede de buena manera decir que un plato no le gusta u otro. Y también es cierto que puede haber gente que por provocar te pone algo que no te guste, porque sabe que no lo comes. Lo que se necesita sobre todo es que la gente que trata con la comunidad, especialmente en un conflicto, tenga un poco de práctica de vida en estas zonas. No todo lo que te ofrecen te lo tienes que comer, pero no puedes despreciarlo todo, tendrás que aceptar alguna cosa o algo te tiene que gustar. El problema es que, claro, si tú no tienes mucha práctica en el Perú, a veces no sabes qué escoger o qué comer o qué te debe gustar, ¿no? ¿No? Yo creo difícil que la comunidad te castigue con comida, pero tienes que tener capacidad de aceptar la alimentación local, eso sí, ¿no? O sea, además, no todas las cosas son vistas igual. Yo creo que hay potajes que la gente gasta mucho, ¿no? Por ejemplo, en las costas de La Papa, las comunidades de Puno, invitaban una guatia muy sabrosa con queso, con cebollita, que es una de ellas. Si alguien va a Puno y no le gusta esa guatia, me parece que no está muy clara en las cosas, ¿no? Igual que si alguien tiene la amabilidad de invitarte en Farreñafe unas panquitas de life y que me digas que no te gustan los bagres, no sé qué hace uno paseando por ahí, ¿no? ¿No? O que uno va a Cajabamba y no le gusta la asesina chilpida, ¿no? Ciertamente se necesita que la gente tenga experiencia de vida y costumbre y algo de correa, ¿no? Porque eso no solo te va a pasar aquí, eso te va a pasar en Alemania o te va a pasar en Estados Unidos. O sea, la gente te va a invitar de comer y tienes que tener un poco más de correa para comer, ¿no? Un poco más de gusto. Y además hay que tener algo muy importante. No es solo que te guste la comida o no. Tienes que saber qué comida tiene principal importancia, ¿no? O sea, cuando un poblador te ofrece un plato, hay platos que son bandera del lugar. Despreciarlo es terrible, ¿no? O sea, si por ejemplo alguien te ofrece en la Amazonía un juane, en una comunidad, es raro. Las comunidades nativas no producen juanes. Y el juan es caro, muy, muy caro. Es costoso por contener gallina y una serie de cosas. Es raro que te inviten eso. Si llega a invitarte y lo desprecias, realmente han hecho un enorme esfuerzo y no estás valorando ese esfuerzo, porque eso es un plato carísimo. O sea, no se invita en comunidades juanes.
Se invitan a algunos pueblos, que lo puede invitar el alcalde, la autoridad. Es muy raro que te inviten eso. Si alguien te invita a gallina en la Amazonía, estamos hablando de algo muy valioso. E igual pasa en el resto del país. Hay que aprender a valorar cuánto significó el esfuerzo del plato para el que te lo está ofreciendo, ¿no? Y qué significa, y si es un plato de fiesta o es un plato de diario. Despreciar un plato de fiesta, de ceremonia, sí puede ser motivo chocante, ¿no? Para quien conozca en el Perú, en cada pueblo hay un plato de fiesta y eso, ahí sí es sagrado, ¿no? Muy bien, otra pregunta, por favor. Tú dirás, Dante, ¿qué tenemos? ¿Qué más tenemos acá? Bien, Andrés, Aparte, ya hemos, este, ahora nos toca lanzarles pues la votación o el cuestionario a los participantes para que ellos puedan, autoevaluar pues lo avanzado, lo desarrollado durante la sesión. Entonces, en unos minutos vamos a lanzar la votación, ¿ya? Entonces, les invitamos a los participantes que puedan acceder a la votación de la conferencia del día de hoy para que evalúen sus actividades. Entonces, vamos a darles unos minutos, ahí está la evaluación, ya está en la pizarra, se está leyendo. Entonces ellos tienen que presionar en la parte inferior por donde está el chat de preguntas, si están en la computadora y si están en el celular debe salirles una pantalla donde les dice votación, ¿no? Y puedan ir contestando sus preguntas. A ver, vamos viendo, a ver, las preguntitas. La primera pregunta nos habla de qué características deben tener los líderes de un conflicto. Vamos viendo que nos contesten. A ver, vamos esperando a las personas que ingresen a hacer su evaluación. Te vamos a dar unos minutitos para que puedan contestar. Invitamos a todos a poder ingresar a la votación de la evaluación. Lo tienen lo tienen en la pantalla al lado del texto y también lo pueden tener en el celular. Les sale la opción, ¿ya? A ver, los participantes, les invitamos a contestar. Muy bien, ya van contestando las preguntas. Tienen, les ha salido una pantalla de votación seguramente para que puedan ingresar. Sí, la encuesta está en el acápite que dice texto, que al lado de las preguntas, ustedes lo tienen para que lo puedan habilitar, abrir. En el celular les aparece la opción poll o votación. Ahí deben tener, por favor, ingresen y registren su evaluación de la conferencia del día de hoy. Gracias a la Municipalidad de Huancayo que ya envió su encuesta. Muy bien, sí, deben tenerla en la pantalla. Presionen sobre la pantalla si están en el celular. Les aparece Pulse o encuesta o votación también, cualquiera de esos nombres. En el caso de que estén en una PC de escritorio, está en el link de votación. Sí, los documentos se los vamos a enviar en el correo. Se está terminando de elaborar el Drive donde ustedes van a tener todo el material, ¿sí? No debe pasar esta semana para poderlas enviar a sus correos, igual que se han enviado las tareas, todo por correo y también en las siguientes clases se las estaremos compartiendo por este link. Muy bien, vamos a finalizar la votación, ¿sí? Finalizamos la votación. Muchas gracias a todos los participantes. Recuerden que estaremos en nuestra siguiente conferencia. En la página ustedes tienen el mismo link. Comuniquen a los demás participantes que puedan ingresar. Vamos a dar un espacio a Andrés para que pueda también dar sus palabras y ya ir cerrando esta sesión del día de hoy. Adelante, Andrés. gracias, Dante. Bueno, yo no quería perder la oportunidad de saludar a tantas municipalidades del interior del país
En realidad es un gusto la diversidad que hay en este evento, ¿no? Ver la mesa de concertación de Cajamarca, ¿no? Ver a los amigos del corredor minero como la Municipalidad de Belville, ¿no? Ver a San Luis de Chuarro, ¿no? Un territorio que es territorio de la etnia Arahuat, ver la Municipalidad de Mi Perú, que es donde sale una gran parte de la planilla deportiva del fútbol nacional. Para que no lo sepa, una parte importante de los que juegan, aportando a los clubes de la primera y segunda, provienen de Mi Perú. Y claro, la Municipalidad del Callao, donde yo soy nacido, ¿no? Y criado en mi infancia. Pero así también tantas municipalidades del interior del país que veo aquí y que es sumamente interesante tenerlos cada semana, ¿no? A ojo visto, uno ve por ejemplo Orcopampa, que están, si no me equivoco, Orcopampa en 2 años cumple 200 años de fundado, pues es Orcopampa en Arequipa, y así por el estilo, ¿no? O a la Municipalidad de Maynas, que en realidad es Iquitos, la ciudad de Iquitos, y tantas otras, ¿no? Yo quiero mandar un saludo a todos ellos por haber participado y seguir participando de esta charla, que estar a su disposición en sus órdenes para las preguntas que se quieran hacer con el mayor gusto. Y claro está, estamos para apoyarlos y para responder a sus preguntas. La próxima semana estaremos viendo el tema relativo a los mapas de poder y cómo la distribución del poder dentro del conflicto también define los riesgos a los cuales nos vamos a enfrentar. Yo quiero pedirles que lean la separata. Aquí hay que decir algo muy importante que con lo que finalizo esta explicación. Cuando uno tiene un conflicto y alrededor de los líderes principales están colocados agitadores que están más orientados a la violencia, el conflicto se vuelve de carácter peligroso y es mucho más difícil manejarlo y es mejor esperar y dejar que especialistas vean la solución que debe darse. En la separata se explica una serie de actores que hay en los conflictos, que no son solo los líderes. Hay operadores de organización, hay agitadores, hay propagandistas, hay financiadores, hay operadores de todo tipo y también hay fuerzas de choque, cosas en las cuales no abundo porque no son motivo del conflicto. En todo caso, les mando un gran saludo, un abrazo y los espero la próxima semana, agradeciendo a Cadante, a Gianfranco, al equipo del MIDES que nos ha apoyado. Un gran abrazo a todos, gracias, hasta la próxima semana. Muy bien, en nombre del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social les damos las gracias a Andrés, nos ha permitido disfrutar de esta disertación, de esta conferencia que nos acerca a la resolución de conflictos, ¿no? A cómo poder desenvolvernos en zonas donde se presentan estas acciones y del mismo modo también nos deja diversos aprendizajes de cómo también movernos o cómo poder estar en una zona difícil o complicada. En nombre del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, agradecemos a todos y todas por su participación. Muchas gracias. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.